Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Retomamos hoy en la térmica, a través de Diálogos en la Red, una nueva serie del ciclo Signos de hoy. Lo hacemos con una interrogante: ¿qué futuro en tiempos de pandemia? Estamos en un momento oscuro, estamos atravesando un momento incierto, y más allá del temor que nos pueda provocar la pandemia en relación a la enfermedad, porque está produciéndose un efecto donde de alguna manera pareciera que se está descubriendo que el cuerpo ya no es un avatar, que es como podríamos hablarlo en términos digitales. Más allá de esto, ha quedado atravesado, ha quedado tocado por la espada de lo incontrolable, la supuesta garantía de que todo es posible, que promueve el discurso capitalista y neoliberalista radical. Antes de proseguir, quiero comentar a todos los oyentes y a todos los espectadores la posibilidad de que pueden enviar sus preguntas, que trataremos de trasladar a nuestro invitado. Nuestro invitado hoy es Santiago Alba Rico. Ahora pasaré a presentarlo. Lo pueden hacer a través del chat de Facebook y trataremos de transmitirlo en la medida y en el tiempo que tenemos disponible, ¿no? Em, es una situación la que estamos atravesando, que va a dar lugar a cambios, va a dar lugar a transformaciones. De hecho, yo creo que ya las estamos, digamos, ya las estamos viviendo, ya las estamos sintiendo. Que abre preguntas también de una manera puntual al escenario de nuestra vida, al escenario cotidiano, a nuestra manera de hacer y de habitar el mundo. Una de estas cuestiones, una de ellas concierne a la presencia y al cuerpo y a este medio que hoy utilizamos, que es lo virtual, que es un medio inquietante. Hace un momento hablaba con nuestro invitado, con Santiago, que realmente es un medio extraño, ¿no? Porque es un medio que no tiene, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no hay corte, y que creo que nos lleva a una interrogante por qué está ocurriendo con la presencia, qué se está transformando de la presencia y del cuerpo, ¿no? Para hablar de ello, contamos esta tarde con Santiago Alba Rico. Santiago, conocido, estoy segura, de la mayoría de nuestros oyentes y espectadores, es escritor, es filósofo, es guionista, es autor de más de 20 títulos eh, extraordinarios. Yo lo llevo siguiendo hace muchísimo tiempo, hablaremos ahora de algunos de sus textos, ¿no? Es colaborador infatigable de diversos medios de comunicación, Cuarto Poder, La Tercera, La Maleta de Portbou, el Diario.es, El País, seguro que me dejo muchos otros en el tintero, ¿no? Yo quiero agradecer que nos acompañe para hablar de un tema tan apasionante por un lado, complejo e inquietante, como decía antes, por otro, y que si ya nos preguntábamos qué estaba pasando con el cuerpo y este apogeo de lo virtual que trae el siglo XXI, ahora mismo la pandemia lo pone en primer plano, ya que nos hemos lanzado para trabajar, para relacionarnos, para estudiar, para el ocio incluso, dado que las redes e internet se ha convertido en un medio muy práctico, pero que justifica este apogeo, pero que yo creo que esconde una pregunta en relación a hacia dónde nos dirigimos. Santiago, buenas tardes, bienvenido. Te agradezco que nos acompañes con tu voz viva, muy al día de lo que acontece y atraviesa en la época y atenta a todos estos temas.
Hola, buenas tardes y muchas gracias a ti, María, y a la Térmica por invitarme a esta sesión de espiritismo. Sí. Sí, quiero decir que es verdad que no sé quién dejó caer esta idea en algún texto de que las reuniones por Zoom y las charlas virtuales en realidad recordaban mucho a una sesión de espiritismo porque estaba uno todo el rato preguntando o preguntándose si hay alguien ahí o no, como en las sesiones de espiritismo, pero fíjate que pensándolo bien, inicialmente consideré esa idea desde el punto de vista del convocante, es decir, yo me imaginaba, o tú y yo en este caso, que vamos a empezar a conversar, que éramos los convocantes de los espíritus, pero es más bien al revés. O sea, yo creo que nosotros somos los espíritus, que somos los fantasmas y que nos están convocando desde algún sitio ilocalizable o que no podemos representarnos y, sin embargo, somos unos fantasmas que ni siquiera somos capaces, ojalá lo consigamos, de mover un vaso encima de la mesa o de hacer temblar una silla, que es lo que ocurre en las sesiones de espiritismo. Bueno, pero eso estaría entonces en el en vez de lo que planteas por fuera de todo lo que es esta escena virtual, de que hay una fuga del cuerpo. O sea, por un lado hay una fuga del cuerpo y por otro lado nos convocarían de otro lado. Tú en un maravilloso libro, En Ser o No Ser un Cuerpo, digo maravilloso porque no solamente es un libro de cargas profundas, sino porque es un libro que hace sonreír. Yo he soñado con tu sillón azul maravilloso que fuiste buscando eh, por Túnez, porque es verdad, te hace reflexionar, planteas que hay una fuga del cuerpo. A mí me parece un tema importantísimo. Los analistas también trabajamos en esta cuestión del lugar del cuerpo. Eh, a la vez, es un tema que tú trabajas desde hace muchísimos años. Yo te he seguido y es un tema que te lleva a, en la ciudad intangible, que es un texto tuyo de 2001, ya planteas algo de esto de una manera que uno lo sentía muy un poco a bocajarro, ¿no? Entonces, respecto a lo que comentas ahora, que somos como invocados por algo, porque es verdad, no estamos en un no lugar, como decíamos durante la charla previa, y técnica, pero no tan lejana, ¿no te parece?, a lo que está sucediendo como efecto de este discurso demoledor que sustrae al sujeto, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde crees que está el cuerpo cuando estamos en la Pues ventana yo virtual? creo que está arrinconado, marginado, excluido, de algún modo avergonzado, en una esquina, en un ángulo donde tiene cada vez menos importancia como eje, digamos, de los intercambios antropológicos básicos. Antes todo ocurría o en nuestro cuerpo, o alrededor de nuestro cuerpo, o cerca de nuestro cuerpo, y llamábamos vida precisamente a eso que atravesaba de alguna manera nuestro cuerpo o en lo que nuestro cuerpo intervenía. Ahora no, digamos que la vida se ha emancipado de los cuerpos y si acaso discurre, además sin interrupciones, ¿no? Sin horas de sueño siquiera, discurre en una pantalla, en una conexión infinita que como el fuego del templo de las Vestales no se apaga nunca, ni siquiera cuando nuestros cuerpos finalmente vencidos se acuestan y se duermen. Y por lo tanto, digamos que el cuerpo ha- ha quedado desplazado como vector de experiencias y como vector, yo creo que de configuración de la subjetividad. De hecho, yo creo que ahora, obviamente, y hablaremos de esto enseguida, con
con la pandemia y las medidas que se han tomado, desde un punto de vista sanitario, pues probablemente enteramente justificadas, pues lo que se ha hecho es se ha consumado lo que yo llamo un confinamiento tecnológico, que se traduce en algo de lo que yo ya hablaba en un libro en 1995, Las reglas del caos. Hablaba yo de una sociedad de cuarentena estructural, en la que, en efecto, pues a través del mercado, que era a mí lo que me interesaba en ese momento, y después, sobre todo, a través de la tecnología, pues digamos que el cuerpo había se había visto cada vez más desplazado del centro de la escena antropológica y casi yo diría que concebido de alguna manera en términos vergonzantes, como aquello que hay que esconder o que cuando aparece resulta amenazador, ¿no? Esta idea que desde hace muchos años, la que vengo insistiendo desde hace muchos años, ¿no? Como todos estos procesos de fuga del cuerpo, que probablemente tienen un anclaje, digamos, en la condición humana, pero que la condición histórica, y ahora si quieres, pues hablamos de esta diferencia que a mi juicio existe, digo, anclado ya en la condición humana, sin embargo, la condición histórica ha acelerado de tal modo que el cuerpo ya solo aparece como amenazador. Pensemos ya, como colofón, la pandemia en el que todos los cuerpos, no solo el del otro, sino el de uno mismo, se han convertido en amenazas. Pero ya vivíamos antes, ¿no? Los cuerpos solos aparecían en las vallas, en los muros, en las fronteras, como refugiados, como inmigrantes, como potenciales terroristas. El cuerpo que estalla en una plaza pública, en definitiva el cuerpo envejecido, el cuerpo oculto en las residencias de ancianos, el cuerpo que hay que cuidar con vergüenza, pues de alguna manera vivíamos ya, digamos, en una sociedad en la que lo que circulaban eran mercancías por un lado, eran datos financieros por otro, y en todo caso imágenes y ya no cuerpos, ¿no? Hasta el punto de que incluso el propio deseo, yo diría que la sexualidad han quedado de alguna manera descorporizadas. Y la pandemia con esta otra vuelta de tuerca del confinamiento tecnológico no hace sino consumar esta evaporación, ¿no? Fantasmagórica de los cuerpos como ejes de la experiencia antropológica. Claro, a la vez es un efecto también de la potencia del discurso capitalista y del mercado, porque el sujeto no deja de tener una responsabilidad también en esa exponerse y en ese formar parte de, de ese taponar. Yo lo veo como una manera también antes hablábamos de la justificación que nos da la pandemia para volcarnos en este medio, que es útil para momentos puntuales, pero a mí me interesa ver también lo que hay detrás de justificación para eludir ¿eh? Lo real de la muerte en ese sentido, para eludir la responsabilidad del sujeto con aquello imposible. Tú sabes, los analistas hablamos de este tema, para aquello imposible de lo que el sujeto no quiere o no hacerse responsable y paga por eso, ¿no? Y En paga por efecto, yo creo que eso es importantísimo porque has introducido un tema del que no se puede hablar, que es precisamente esto, ¿no? La muerte, lo real como imposible, que de pronto, porque es imposible, en efecto, cuando irrumpe en nuestras vidas, se vive como si fuera un sueño, ¿no? Hasta tal punto vivimos eh, en una experiencia cuya inmanencia es de alguna manera anestésica, que cuando irrumpe o disrumpe lo real, pues lo percibimos como si fuera un sueño, de una manera muy onírica, como si fuera irreal, ¿no? Entonces, lo sabéis muy bien los analistas, ¿no? Que precisamente una de las formas de reconocer
desde la experiencia subjetiva, lo real es que la experiencia subjetiva la vive como irreal. O sea, lo real es precisamente aquello que vivimos como irreal. Y en el caso del capitalismo, pues es obvio que ha generado de tal manera esa fuga del cuerpo que ilusoriamente eh, cree vivir al margen de los cuerpos. La pandemia nos ha demostrado que de la misma manera que nosotros dependemos fatalmente del capitalismo para vivir, el capitalismo también depende de los cuerpos y que una de las características ineludibles del cuerpo que tiene que ver con la disrupción de lo real es esa muerte que llevamos años sin poder ni siquiera pronunciar su nombre, ¿no? Que llevamos escondiendo debajo de la alfombra, arrastrados por esta ilusión de inmortalidad que ha acabado por eh, formatear de tal manera a los propios sujetos que para la mayor parte para el imaginario occidental, ese imaginario consumista asociado al hedonismo de masas y a la descorporización de todas las relaciones antropológicas, pues esa idea de la muerte posible, lo imposible como posible, es lo que realmente de algún modo esta pandemia ha tenido de devastadoramente revelador. Y luego creo que es verdad que esto que estás diciendo, ¿no? Porque, a ver, el capitalismo, lo decía Kafka en el año 1920, es un estado del mundo y un estado del alma. Y realmente, sin el alma, sin ciertos movimientos del alma, pues el capitalismo también se vendría abajo. Y fíjate que hemos llegado a un punto en el que ya no hace falta, y esto yo sí que creo que marca un giro importante, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la tercera y de la cuarta revolución tecnológica que estamos viviendo, que es este en virtud del cual ya no hace falta ningún engaño, ninguna manipulación, casi ninguna propaganda para que el alma tome partido por el capitalismo que la destruye, ¿no? Porque realmente la materialidad misma es hasta el punto irresistible que no necesitamos que ni siquiera esas disciplinas Foucaultianas que estudió también, obviamente Foucault, esas disciplinas y esos micropoderes, no, yo creo que era de eso hace falta, hasta el punto de que una cosa muy interesante y que revela hasta qué punto el alma toma partido por el capitalismo en una materialidad que se impone sola, sin necesidad de propaganda ni de ilusiones engañosas, es el hecho de que los artífices de todos estos gadgets, de todas estas tecnologías punteras que estamos usando ahora mismo nosotros, de las tablets, de los móviles, las aplicaciones, es decir, todo el sector tecnológico instalado en Silicon Valley, sus artífices tienen prohibido a sus hijos utilizar las tecnologías que ellos mismos han creado, llevan a sus hijos a escuelas donde está prohibido usar un ordenador, donde se utiliza un profesor de carne y hueso y una pizarra y se escribe con lápiz y con goma, y hacen contratos a sus criadas para que se comprometan a no introducir una pantalla en sus casas. Es decir, si los que realmente tienen el poder económico, y el poder económico siempre ha estado asociado al saber, consideran muy nocivas sus propias creaciones con las que se han enriquecido gracias a las cuales se han convertido en privilegiados que pueden sustraerse a ellas, no deberíamos realmente preguntarnos hasta qué punto deberíamos resistirnos. Lo que pasa es que resistirse es Bueno, ahí heroico, está, ahí está el tema. Resistirse, claro. en este caso, es voltear el ideal y esa idea
de que todo es posible y no hacerse cargo realmente de la falla subjetiva, ¿no? De cada uno de nosotros. O sea, en realidad el tema que estás planteando es tremendo porque sería casi que el precio que estamos pagando, ¿no? Ante, utilizamos estos medios como justificación, como maneras de sostener. Es verdad que en algunos casos sirven para sostener a algunos sujetos porque se enganchan a algo y pueden sostener de alguna forma una cierta identidad, un cierto contorno, ¿no? Pero, pero tú estás planteando de alguna manera que casi que pagamos el precio para mantener este objeto del mercado con nuestra desaparición, de alguna manera, con nuestra desaparición en el sentido de la subjetividad de la época que encarna el cuerpo y entonces, ¿no? Porque no hay que olvidar que estamos entrando a la complicidad de un objeto de mercado poderosísimo y valiosísimo, ¿no? Al que nos ponemos, o sea, para el que nos ponemos de alguna manera al trabajar, con la justificación de que nos permite pues seguir viendo cómo estamos o manteniendo un curso de esto o de lo otro, o este mismo encuentro, ¿no? No, no, es exactamente así, que además ha introducido ahí la idea casi de sacrificio, de una forma extraña de sacrificio. O sea, estamos sacrificando nuestras vidas para obtener ¿qué? La propia desaparición. Estamos de alguna manera volcando toda nuestra subjetividad en un sumidero del que en cualquier caso, y ese es el enganche, proceden todos nuestros placeres. O sea, yo creo que esto hay que entenderlo un poco así, a través de lo que llama el filósofo Bernard Stiegler la proletarización del ocio. Mm, Bernard Stiegler, por cierto, murió hace unos meses mm, y aprovecho para nombrarlo y rendirle homenaje. Pues este término de proletarización del ocio creo que es muy importante. Él llama proletarización del ocio aquello que ocurre allí donde uno deja de ser dueño de sus medios de recreación, de sus medios de producción de cultura, de sus medios de reproducción subjetiva, ¿no? Igual que, digamos, la proletarización, según Marx, implica que los trabajadores dejen de ser dueños de sus medios de producción, de sus herramientas de trabajo, de sus instrumentos de trabajo, pues la proletarización del ocio implica que uno deja de ser dueño de alguna manera de su ocio. Y esto es importantísimo porque realmente el cambio espectacular que se produce en el capitalismo a partir de los años 50 es un poco este. Es decir, el capitalismo pasa de explotar la esfera de la producción al máximo a través de la extracción de plusvalor a claro, explotar claro, la esfera del ocio. No hay que olvidar que ocio es un término muy bonito que ahora identificamos lamentablemente con una industria que prohíbe el aburrimiento, porque el ocio tiene que ver con eso, con aquello que puede ocurrir en favor de uno mismo cuando estamos aburridos. Y lo que ocurre tiene que ver con el conocimiento. La palabra para ocio, la palabra griega era scholé, que quería decir escuela. De ahí viene escuela, viene de scholé, que quería decir exactamente ocio, el otium latino. Entonces, la proletarización del ocio implica que al no ser dueños de nuestros medios de reproducción del placer, de la subjetividad a través del placer, o sea, no solo no somos dueños de los instrumentos que nos arrojan en el trabajo, sino que tampoco somos dueños de los medios mediante los cuales nos proporcionamos placer. claro, esto es un poco lo que tú también planteas en Ser o no ser un cuerpo, de que hemos dejado de habitar el lugar en el que estamos y la vida siempre está en otra parte, con lo cual vamos detrás, ¿no? Trabajando para sostener esta historia que no nos reporta más que ese registro
imaginario. Ahora, a la vez hay una contradicción, ¿no? Porque fíjate que hablamos de la desaparición del cuerpo, perdemos, pero, bueno, un poco es también a la vez la salvación, ¿no? El cuerpo es de las pocas certezas que tenemos, ¿no? Tú tienes que ver que incluso en los momentos de máxima extrañeza, estos episodios que puede darse de despersonalización, por ejemplo, el contorno, el cuerpo, es lo que puede dar en los sujetos, ¿no? Eh, pues como un cierto mapa de, un cierto contorno o mapa de su identidad. Entonces, ahí, ¿cómo podemos jugar esto? ¿No? Pues verás, yo, claro que hay una ¿Cómo lo ves? contradicción. La contradicción yo creo que está inscrita, insisto, de nuevo ahora en la propia condición humana. Ya, Yo creo que, lo cuento en Ser o no ser un cuerpo, venimos huyendo desde ese momento mítico, aunque vamos, es una manera narrativa de contar la propia evolución bueno, biológica del ser humano, lo entendemos mejor si lo contamos como un cuento o como un mito, a partir de eso que ocurre cuando los simios de la selva tienen que ponerse de pie al atravesar la sabana para no ser devorado por los depredadores. O sea, se mm, olvida que los simios son muy rápidos en los árboles, pero muy lentos en el suelo, y que lo que caracteriza al ser humano en términos también biológicos es claro, el uso que hace de sus piernas en esa posición erecta para correr. O sea, que empezamos a correr en los albores de la hominización. Y hemos seguido corriendo, como cuento en Ser o no ser un cuerpo, de distintas maneras. Yo hablo ahí de distintas vías de fuga del cuerpo. Y no lo voy a repetir aquí. Lo que me interesa en todo caso es que entendamos que en realidad nunca hemos estado, a partir de ese momento en que se produce la hominización, nunca hemos estado realmente presentes. Fíjate, María, una cosa sobre la que escribí hace poco un artículo, pues me parece interesante, el hecho de que en castellano la expresión de cuerpo presente solo se utiliza para los muertos. sí, ¿Eh? sí, Hablamos de un cuerpo presente cuando está siendo velado en un ataúd, en un funeral. Y yo creo que está bien, hay un fondo ahí en esta expresión castellana muy banal, realmente filosóficamente muy profundo, porque lo que quiere decir es que allí donde hay vida hay fuga del cuerpo, hay algo así como una asincronía es entre el así. cuerpo y su presencia. Y bueno, aquello que no se puede nombrar y que atraviesa la palabra y el discurso, ¿no? Exacto. Y entonces, presentes, nuestro Nunca cuerpo solo está estamos, presente nunca estamos. cuando estamos muertos. Entonces, vivos siempre estamos como de alguna manera fuera de nosotros, un poco lejos de nosotros. A mí la cuestión que me preocupa es que ingresando desde la condición humana en la condición histórica, la aceleración en los últimos siglos y sobre todo en las últimas décadas ha sido tal que nos hemos perdido de vista, nos hemos dejado atrás de una manera, yo creo que peligrosa. Es verdad que la cuestión de la humanidad ha sido siempre esta, la de encontrar el equilibrio, como explicaba Hobsbawm en un texto que también suelo citar, entre, digamos, las fuerzas de la estabilidad y de la reproducción social y las fuerzas del cambio. Y las fuerzas del cambio se han impuesto de tal manera que ese equilibrio que podíamos, yo creo, yo lo haría desde luego, podíamos identificar con la condición humana, pues se ha quebrado y se ha quebrado de tal manera que nos hemos quedado, por un lado, sin el eje antropológico de los cuerpos para establecer vínculos y nos hemos quedado también, de alguna manera, sin criterios epistemológicos para decidir, como se hacía cuando teníamos cuerpo, por ejemplo, qué es ético o qué no lo es.
Esto, por ejemplo, allí donde las ciencias ancilares del capitalismo han conseguido cruzar umbrales enormes, ¿no? Desde la inteligencia artificial a la reproducción asistida, nos encontramos con que ahí el cuerpo que nos proporcionaba como patrones éticos para guiarnos, ya no nos sirve tampoco de guía. Sí, ahora Lilo, te haré otra cuestión, pero tenemos una pregunta de Miguel Gómez. Él pregunta, dice, el capitalismo nos está vendiendo la libertad de poder trabajar desde casa, ya sea como un autónomo o para una empresa ubicada en cualquier lugar del mundo. La pandemia está acelerando esta posibilidad. ¿Seremos más libres o más esclavos con esta nueva forma de trabajo? ¿Qué opinas tú? Bueno, esa forma de trabajo no va a suprimir, y esto hay que decirlo de entrada, las formas de trabajo que exigen exponer el cuerpo. Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Como hay mucha gente que está teletrabajando, pero hay mucha gente que está cogiendo metros atestados, autobuses llenos de gente que está exponiendo su cuerpo, y no solamente los sanitarios, desde luego las mujeres que limpian los hospitales igualmente, o que limpian cualquier otra institución o recinto. Entonces, sí que creo que ya hay ahora una división nueva de clase entre una clase que sigue exponiendo su cuerpo, y un cuerpo que de alguna manera por eso mismo queda también criminalizado, porque es un vector, o sea, no solamente es un objeto de contagio, sino un vector de contagio, y un sector privilegiado que ha quedado confinado tecnológicamente. Las dos cosas me dan miedo, pero en cuanto al trabajo, está esto que me preocupó mucho, estas declaraciones que hizo el secretario de Estado para el Empleo, Joaquín Pérez Rey, hace poco, que decía esto, que era necesario empezar a entender que la productividad está desligada de la presencialidad. Y esto él ya entendía que venía de antes, ¿no? Él hablaba de un cambio cultural disruptivo, ¿no? Y decía, hay que romper ese elemento de presencialidad. Y decía, en un cierto sentido ya está muy roto y hay que profundizar en él. Fíjate, ¿no? O sea, que se asocia de pronto la productividad a no presencialidad. Pero si llevamos este discurso a todos los otros terrenos, podemos decir que la presencialidad, o sea, que puede haber productividad sin presencialidad, pero puede haber también sexualidad sin presencialidad, amistad sin presencialidad, y en definitiva, que es la presencialidad, o sea, que digamos que el capitalismo está consiguiendo configurar una economía muy rentable que no necesita los cuerpos, salvo porque, y esto es introducir otra línea que nos llevaría muy lejos, salvo porque, fíjate, en estos momentos, los dos sectores económicamente más rentables, los que están realmente explotando en su favor la crisis, los grandes beneficiados de la crisis de la pandemia son obviamente las empresas tecnológicas y después la alimentación, las grandes industrias de la alimentación. Y claro, ahí eso también es muy inquietante, porque paradójicamente las grandes industrias de la alimentación lo que han hecho ha sido de alguna manera también separar radicalmente los cuerpos de sus fuentes de alimentación. El cuerpo naturalmente es el que come, seguimos comiendo, pero nuestras fuentes de alimentación están lejísimos y se acercan a través de mecanismos de explotación de la naturaleza que en último término están en la base de la propia pandemia. Pero volviendo a la pregunta de este oyente, yo diría que no es una liberación, porque más una liberación para qué. Yo aquí, fíjate, diría que hay que tener mucho cuidado porque
esa eh, emancipación de la presencialidad en la esfera del trabajo implica, entre otras cosas, que ya no haya ninguna diferencia entre ese ocio tecnológicamente confinado y proletarizado del que hablábamos y el trabajo. Es decir, que la proletarización del trabajo y la proletarización del ocio se van a dar en el mismo formato, se van a volcar en el mismo soporte tecnológico y por lo tanto la subjetividad misma va a quedar enteramente desmontada, porque tú lo sabes muy bien, María, que los seres humanos necesitamos distinguir entre el tiempo de ocio, el día de trabajo, los días laborables, los días festivos, los acontecimientos y las costumbres, las rutinas y las excepciones. Entonces, no puede ocurrir de ninguna de las maneras que se interprete como una liberación el hecho de suprimir la presencialidad del trabajo. Más bien, tendríamos que estar pensando en cómo destecnologizar el ocio y en cambio estamos pensando en cómo tecnologizar también el trabajo. Trabajo y los estudios, ¿no? Los estudios. Los estudios, que eso ya también tiene porque esto ha venido de alguna manera para quedarse. O sea, se escucha de manera cotidiana lo que supone esta nueva forma de ahorro, que fíjate en qué término, ¿no? Ahorro de tiempo o ahorro de dinero, ahorro de costes, al precio de lo que comentábamos antes de comentar la emisión, tú y yo, de que de pronto estar detrás de la pantalla todo el día, sin salir, sin que haya un corte, terminas estando en ninguna parte. O sea, hay algo ahí de una continuidad que no introduce el tacto, el corte en el tiempo y en el espacio. A mí me parece grave. Me parece grave el alcance que puede tener. eh, Sí, es decir, en efecto, son vidas concebidas de manera neoliberal como reducidas, en efecto, a la productividad. Somos productivos cuando trabajamos, somos productivos cuando descansamos y, en efecto, yo creo que la contradicción que han tenido siempre todas las relaciones de poder y el capitalismo la tiene desde el principio, que es esta, la de cómo conciliar la movilidad y la inmovilidad, cómo hacer que ciertas cosas se muevan y otras no, que ciertos cuerpos se muevan y otros no, el capitalismo la está resolviendo tecnológicamente de tal manera que a través de las nuevas tecnologías está consiguiendo reducir definitivamente la vida a la productividad, ¿no? Ese concepto de biopolítica que introdujo Foucault, pues ya es un hecho. Quiero decir que esa distopía la estamos viviendo ya. Nuestras vidas son productivas en términos capitalistas en cada momento del día, cuando trabajamos y cuando nos reímos en YouTube de un vídeo que ha colgado alguien, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarse es qué podemos hacer precisamente para que nuestras vidas no sean productivas. Esa es la gran pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestras vidas no sean productivas? Y claro, eso yo creo que pasa inevitablemente por reintroducir aquello que ha quedado como condenado, como una rebaba o como una excrescencia, que son los cuerpos, ¿no? O sea, si algo caracteriza la existencia de los cuerpos es que no todo lo que hacen es inmediatamente productivo. Y por lo tanto eso pasa, desde luego, por replantearse el modelo de trabajo y pasa por replantearse el modelo del ocio. O sea, de nada nos sirve, por muy buena que sea la propuesta que yo, desde luego, apoyo, trabajar 8 horas menos a la semana, si esas 8 horas las vamos a dedicar a estar conectados a Internet, a intercambiarnos mensajes de WhatsApp o a evitar a los otros por la vía telemática. Yo creo que para el capitalismo, es verdad, no tiene ningún coste en
términos de conjunto, el reducir la jornada laboral. Lo que en estos momentos debemos pensar son propuestas para que las horas que sustraigamos al capital productivo no se las entreguemos a la industria del ocio. Claro, finalmente seguimos trabajando para este discurso. Ahora, ¿cómo hacer? Porque tú crees, pienso que no, pero lanzo la pregunta, que son posibles los cambios sociales sin la presencia, sin el tacto. Porque hay quien te puede decir, esto es una forma de presencia, por eso yo al principio hablaba de una transformación de la presencia. ¿Tú crees que es posible? Porque claro, a través de las redes todo se mueve en grandes cosas, se pone todo el mundo, pero finalmente para convocar en un lugar concreto, en un espacio concreto y donde la gente se toca, sea para una irrupción terrible como la del Capitolio, o sea para mover y demandar o asistir a una pretensión o un deseo de cambio. Mira, puede que haya y podamos concebir, desde luego en términos capitalistas, sí es posible, una productividad sin presencialidad, pero protestas y transformaciones sin presencia Social. corporal, yo creo que es imposible. Y de hecho lo estamos viendo ahora que han pasado ya algunos meses desde que comenzó la alerta sanitaria, lo que estamos viendo es como un proceso de agotamiento y de extenuación psicológica por parte de mucha gente que de manera aislada e independiente vio en la pandemia una oportunidad. Desde luego vio esa revelación del cuerpo vulnerable, del cuerpo mortal, del cuerpo que había Mm. que cuidar, del cuerpo que había que proteger, del cuerpo del otro que había que proteger. Y yo creo que sí que hubo como un momento de esperanza transformadora de mucha gente que tomó conciencia de que todo esto era insostenible. Y sin embargo, claro, han ido pasando los meses y cuando tú no consigues, yo utilizaba esta imagen que es un poco lírica, ¿no? De que es como si hubieran encendido muchísimas luciérnagas aisladas, pero que no tienen medios materiales para unirse y formar una gran antorcha, ¿no? Que tenga efectos realmente transformadores. Entonces, yo creo que eso produce agotamiento. Cuando la conciencia y la certeza de la necesidad de cambios no se ve acompañada de los medios colectivos para que ese cambio se produzca, pues nos acabamos todos viniendo abajo, entrando en estados depresivos, en estados de aflicción, ¿no? De Sí. agotamiento traumático. Sí, y se está empezando a ver, en las consultas se está empezando a ver de una manera mucho más patente, por lo menos es mi experiencia. Hay un Sí, cierto cansancio, sí, y hay un cierto cansancio también de la virtualidad. Hay un cierto reclamo, bueno, es una esperanza, sería algo interesante, ¿no? Porque también esto abre otra pregunta. A mí me parece importante en todo esto, bueno, hay conciencias de gente que se pone a pensar esto, pero hay quien no, quien tapona y quien no quiere saber nada. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde ubicar en esta vorágine, por llamarlo de alguna manera, el deseo y el amor? Porque esta es otra pregunta que se abre, el amor, ¿cómo hacemos con esto? Ya no el sexo, sino el amor, ¿no? bueno, el amor más aún que el sexo, necesita presencialidad, porque Exactamente, exactamente. sí, es decir, Entonces, el amor es inconcebible sin los cuidados, y los cuidados exigen
los cuerpos, porque sencillamente reconocen un cuerpo. Cuando tú estás enamorado, lo primero que reconoces es la existencia de un cuerpo, y además la existencia de un cuerpo como vulnerable, porque de pronto Eso, la persona sobre la que has proyectado tu enamoramiento, tu amor o tu afecto se vuelve indispensable, y desde el mismo momento que se vuelve indispensable, se vuelve amenazada, y desde el momento en que está amenazada hay que cuidarla, y la tienes que cuidar con tu cuerpo. Yo creo que eso es fundamental, entender que desde luego en el amor la corporalidad es indispensable, y da mucho miedo, ¿sabes? Porque creo que lo has apuntado tú ahora de alguna manera, que sí, que es muy probable que haya tanta, tanta necesidad de recuperar el tacto, de recuperar el contacto, que incluso yo decía en un artículo, cuando acabe todo esto, pues hagamos una revolución no para transformar las instituciones o para cambiar las estructuras profundas del capitalismo, sino sencillamente para reclamar un abrazo o el contacto físico del otro. Pero es verdad que por el camino nos encontramos con que esa proletarización del ocio, acompañada de descorporización, está generando, y ya antes de la pandemia, no ya un miedo al cuerpo del otro, sino pereza del otro, la pereza del cuerpo del otro. Hay como una especie de ensimismamiento narcisista, que tiene mucho que ver, desde luego, con el consumo, un ensimismamiento que se traduce en una pereza radical. O sea, ya no es que el infierno sean los otros, como decía Sartre, es que los otros son trabajosos. Y sabes perfectamente que una de las ventajas trágicas de las comunicaciones, digamos, telemáticas, es que son muy poco trabajosas en realidad. Y además es esto que yo creo que es muy importante recordarlo, que lo digo para los que consideran, que yo lo entiendo también, porque es un momento en el que necesitas estar en comunicación con tus seres queridos. Yo mismo lo utilizo para hablar con mis hijos que están en Madrid y yo estoy en Túnez. O sea, quiere decir que hay, te reporta muchas ventajas, pero cuidado, lo que no podemos convertir es una ventaja colateral de algo que tiene efectos muy disolventes en una reivindicación liberadora. Porque lo que hace este medio, lo que estamos haciendo, tú ahora mismo, María, fíjate, esto recordando un poco a Heidegger, esto de las sin distancias, de lo que hablaba Heidegger, ¿no? Se puede pensar que el problema que tengo es que no me puedo acercar lo bastante a ti, pero es al revés, es al revés. O sea, es que estamos en una inmediatez tan inescapable que lo que no permite hacer una pantalla es alejarte. Yo no me puedo alejarme de ti. Y los cuerpos, o sea, quiero decir, cuando hay una fusión completa, los cuerpos desaparecen. Cuando dos cuerpos, incluso en el abrazo amoroso, están cerca, pues desaparecen. Creo que para las cosas relevantes de la vida es necesario alejarse un poco, establecer una cierta distancia una distancia. para acariciar, para contemplar al otro, Para para reconocerlo, ¿no? curarle, para Claro. curarle. Hay que introducir una cierta distancia. La inmediatez y el cuerpo son contradictorios, y la inmediatez y los cuidados son contradictorios. Necesitamos volver a alejarnos del otro. El otro está demasiado cerca. Y eso es un trabajo. Y yo no estoy muy seguro de que el futuro anuncie, o de manera inmediata, desde luego, la recuperación de esas distancias necesarias para, para restablecer la cultura, sencillamente, la cultura, el amor, los afectos, los vínculos, con lo peligrosos que son, claro, con los riesgos que entrañan. Sí, porque, bueno, tú me llevas a otra cuestión de no estamos seguros de que se pueda reintroducir, porque también hay algo que tú comentas y a mí me hizo pensar también en el desplazamiento que hay, que es el tema de la filiación. Tú también comentas
que hoy, en ser o no ser un cuerpo, que ya no somos hijos de nuestros padres, aunque sabemos que somos hijos de nuestros padres, sino de la época. Y aunque parece que es una frase abierta, creo que tiene un calado muy profundo porque hay un desplazamiento de la ley, hay un desplazamiento de lo simbólico a estas nuevas formas, a estas nuevas formas de comunicar, puesto que la gente queda enganchado y hace una comunicación que en la mayoría de los casos es superficial, me estoy refiriendo por ejemplo a los jóvenes, donde la ley está de ese lado, se reconoce al grupo que está muy bien en determinados momentos, ¿no? Pero va marcando una tendencia para estudiar, para pensar, nosotros lo hacemos, ¿no? Pero que cambia la deriva. No es que sea una posición nostálgica, pero sí que hay que tener en cuenta para ver lo que se viene, ¿no? Porque va a dar Claro, lugar a otras cuestiones, ¿no? tú has utilizado ese término de comunicación, que es justamente en ese libro de 1995, Las reglas del caos, yo oponía estos pares, ¿no? Ponía el contagio a la comunicación y de hecho ahí, pues sin naturalmente poder anticipar que 25 años después iba a haber una pandemia, yo en muchas de esas páginas pues las dedicaba al concepto de contagio bueno, pues cómo había ido de alguna manera cambiando la relación con los otros, el contagio. Pero, claro, la comunicación de alguna manera nos ahorra todos los peligros, de luego el peligro del contagio. Si nos comunicamos en esta inmediatez absoluta, pero sin tacto y sin saliva, pues es obvio que nos ahorramos el riesgo del contagio. Pero frente a la comunicación, yo creo que hay que atreverse a reivindicar el contagio. El contagio, naturalmente, no de virus, ¿eh? No, no, Eso no. es obvio. Pero Sí. sí reivindicar esas situaciones en las que tú no puedes tener la seguridad que del otro solo vas a recibir bienes o placeres. Esas situaciones, pues el amor mismo, en las que corres el riesgo de perder el alma, sino el cuerpo. Entonces, recordar también que contagio es un término que viene del latín y que solo se configura como negativo y clínico muy tardíamente en la tradición occidental, en el siglo XVI con Girolamo Fracastoro, Mm, pero que contagio en el mundo romano todavía evocaba su raíz etimológica, que es cum tangere, tocar con alguien, tenía que ver con el tacto, con el verbo este tangere, que quiere decir tocar. Entonces, yo creo que es muy necesario, cuando pase todo esto, reivindicar situaciones en el que a lo mejor el contagio de un peligro es un riesgo, pero en el que junto a ese riesgo tienes, recuperas aquellos umbrales del vínculo humano, a través de los cuales puedes contagiar todas las otras cosas que han caracterizado a la cultura humana. Puedes contagiar afectos, emociones, conocimientos, datos, contagiar sencillamente belleza, todas estas cosas que de pronto se pierden, ¿no? O sea, realmente yo te estoy viendo ahí y no sé dónde estás y es muy probable que estés en una habitación con una pared rugosa, maravillosa, y ese cuadro que estoy viendo detrás sea precioso, pero en realidad uno tiene la sensación de que estás como en un decorado, ¿no? Que es lo que también mm. tienen las Sí, imágenes sí, sí, digitales, es la que percepción. realizan todo, convierten todo en ficción. Entonces yo sí que creo bueno, el capitalismo ha apostado por la comunicación de datos, de informaciones, de mercancías, frente a ese mundo donde los cuerpos estaban todo el rato corriendo el riesgo de morir a manos de otros cuerpos, pero que Estaban también vivos. vivían a través de los otros cuerpos, ¿no? Estaban vivos y están vivos y me avisan de que estamos llegando ya al final, nos quedan unos minutos y que hay que diferenciar, yo creo también,
de, de este otro sector donde para velar a toda costa ese real de la muerte, esa posibilidad de abocarse a la vida, que es correr el riesgo, diferenciarlo de esta otra cosa extraña que estamos presenciando de una manera importante en aras de una libertad, que son los negacionistas. Todas estas cuestiones me parece interesante de diferenciar de todo esto que dices, porque bueno, podríamos decir, bueno, es que no pasa nada, tenemos que estar vivos, nos vamos a abrazar, pero es un tipo de encuentro pulsional que lo que lleva es a la muerte también. O sea que En efecto, creo pues que ahí hay que, ¿no? Sí. claro, esa negación de la pulsión de muerte que además tiene que ver en estos momentos con un contexto de mucha inseguridad económica, social, mediática, institucional. Quiero decir Sí, que política, sabes que ¿no? todas las teorías de la conspiración Es- surgen allí Ahí, donde, ahí exactamente, políticas, claro. Ahí. donde hay mucha inseguridad de todo tipo, ¿no? Creo que vivimos en un momento de particular inseguridad institucional, de mucha desconfianza, ¿no? De desconfianza hacia los políticos, hacia las instituciones, hacia los propios científicos, y de la misma manera que hay mucha gente que ha puesto una fe completamente ciega, llevado también por el mismo mecanismo de alguna manera negacionista, ¿no? Ha puesto una fe ciega en la ciencia. eh, eh, Hay otra gente que, al contrario, pues lo que ha hecho ha sido convertir a la ciencia en un puro Demonio. instrumento, un demonio, instrumento de dominio del mundo por parte de no sé qué Fumanchus, Complot, claro, complot. claro, que estarían ahí o manipulando el virus o sencillamente haciendo creer que existe. Que eso yo creo que también habla, tanto la fe ciega en la ciencia como el negacionismo, hablan Exactamente. de un mundo que se siente muy, muy inseguro. Y están los que necesitan una certeza exterior y acaban confiando en una ciencia que es epistemológicamente muy confiable, ¿eh? Pero que hemos visto está hasta el punto entregada a las empresas farmacéuticas que no vamos a vacunar a toda la población mundial en muchos años, ¿no? Entonces, hay una crítica a la, digamos, dependencia de la ciencia respecto de la industria capitalista que no debería llevarnos al negacionismo, sino a proponer a los propios científicos que liberen la ciencia del yugo capitalista, ¿no? Yo creo que esa es otra de los objetivos que tenemos. Yo creo que sería más creíble también la ciencia, que para mí lo es enteramente, o sea, Sí, sí, porque sí, es por una de las supuesto. pocas comunidades que todavía existen como comunidad, etcétera, pero el capitalismo de alguna manera también está disolviendo permanentemente la propia matriz de la comunidad científica, ¿no? Esta idea inseparable de la idea de comunidad científica, de la transparencia, del intercambio y la universalidad. Y las vacunas se han producido completamente al margen de esos tres criterios, ¿no? Con oscurantismo, con interés y sin intercambio. Y por lo tanto creo que debemos liberar también la ciencia, como nuestros cuerpos, de este yugo neoliberal capitalista. Muy bien. Bueno, me avisan de que estamos ya en el tiempo de concluir. Es para seguir hablando en otro momento. Ha sido extraordinario. Yo te agradezco muchísimo tus palabras. Espero que los oyentes y los espectadores se hayan llevado preguntas también al espacio donde estén y al espacio donde esté. Y yo espero que podamos volver a encontrarnos. Ha sido un encuentro para mí estupendo, esclarecedor. Y bueno, tenemos trabajo por delante. Tenemos trabajo cada uno en su registro. Tenemos trabajo por delante. Eso es. Mucho, María. Yo también espero que nos podamos ver y nos podamos ver con cuerpos. Y te doy las gracias a ti y a la Térmica por esta conversación, que la verdad es que se ha hecho muy corta y que para mí también ha sido enormemente fecunda y estimulante.
Muy bien, muchas gracias, Santiago. Un abrazo. Un Buena abrazo.